Voy a explicar unión covalente, algunos ejercicios que ustedes cometieron error. Sobre todo en la unión covalente cuando participan tres elementos. Por ejemplo, uno de los casos son todos ácidos que ya después veremos cómo se forman. Ahora lo que tenemos que ver es la unión. Cuando hay tres elementos, el elemento central es el que va siempre unido a los oxígenos. Nunca ese elemento se va a unir a los hidrógenos. Los hidrógenos van unidos a los oxígenos. Si hay uno, dos o tres, siempre van unidos a los oxígenos. Recuerden que para cumplir la regla del octeto tenemos que primero colocamos el electrón del hidrógeno. No cumple octeto, sino cumple un dueto, se asemeja al helio. El oxígeno tiene 6 electrones que lo colocamos de esta manera, siempre haciendo los 4 puntos cardinales de esta manera. El nitrógeno, a su vez, si ustedes se fijan que está en el grupo 5, posee 5 electrones que lo colocamos de esta forma. Ahí van viendo ustedes que el hidrógeno ya cumplió su dueto, el oxígeno el octeto. Al nitrógeno tiene 6 electrones, o sea que le faltan 2 electrones para ser 8. Uno de estos 2 oxígenos, cualquiera, le tiene que aportar un par de electrones para que cumplan los 8 electrones. De esa manera, ya el oxígeno también tiene los 8, el nitrógeno tiene los 8. Fíjense que acá ya no puedo poner de este lado, porque si pongo electrones de este lado, ya va a haber 10 electrones. Directamente estos se colocan por fuera. ¿Cómo son las uniones que han quedado formadas? Esta unión, como esta otra, son unión covalente simple y polar. Simple porque es un par electrónico, polar porque son átomos distintos. Esta otra unión, como hay 2 pares de electrones compartidos, es una unión covalente doble. Acá ustedes fíjense que yo pongo el nombre completo para que no se confunda con la unión dativa, doble y polar. Y en esto, ustedes observen que acá el nitrógeno aporta su par de electrones para que ambos cumplan el octeto, pero el oxígeno no aporta nada. Este es lo que nosotros llamamos unión covalente dativa, que en este caso también es polar, porque son átomos distintos. La fórmula desarrollada de esto, tienen que ir viendo cómo han hecho las uniones. Un par de electrónicos significa un tramo, un trazo, una raya. Al nitrógeno lo mismo. Hacia abajo tenemos la doble. Y la dativa, recuerden que esto se representa mediante un vector. Esa sería la fórmula desarrollada. Esto que hicimos primero es la fórmula de Lewis. Y lo que yo les doy es la fórmula molecular. En todos estos casos yo les doy la fórmula molecular y ustedes tienen que encontrar la de Lewis y la desarrollada. Les voy a dar un ejemplo más de esto y algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar. En el caso del hidrógeno, cloro, oxígeno 4, también estos son ácidos. ¿Cómo hacemos acá? El elemento central, así como acá era el nitrógeno, en este caso va a ser el cloro, el cual está unido a 4 oxígenos. Y hay un hidrógeno que lo podemos poner en cualquier lugar, es lo mismo. Supongamos que yo lo pongo acá. Esa sería la estructura. Yo he visto que ustedes a veces han puesto, por ejemplo, oxígeno, oxígeno, oxígeno. No, nunca los oxígenos se unen entre sí. Los oxígenos siempre van unidos al elemento central. Y el hidrógeno, ya sea uno o los que haya, van unidos a los oxígenos. Repitamos como recién, empezamos por el hidrógeno, que ponemos un electrón, el oxígeno, que tiene 6. Recuerden que los electrones siempre van de a pares, es decir, cuando hay un impar es porque se va a unir con un electrón del otro átomo para formar siempre par de electrón.
El cloro tiene 7, ¿ve? Acá completan ya el par y ahí están el octeto del oxígeno. Y los otros van rodeándolo al cloro de esa manera. Ahora, observen una cosa, que acá el cloro tiene ya los 8 electrones, 2, 4, 6, 8. ¿Qué significa? Que ninguno de estos oxígenos yo puedo poner de este lado, porque si no, ya no cumple el octeto, va a tener más de 8. Los electrones de estos van por fuera. O sea que ustedes están viendo de que acá va a ser esta unión y esta unión, va a ser unión covalente simple polar. Y estas tres uniones que son iguales van a ser, ¿cómo va a ser? Porque fíjense de que acá el oxígeno no le aporta nada al cloro. El cloro ya tenía los 8. El cloro sí aporta los oxígenos para que ellos completen el octeto. Entonces esa es unión covalente dativa polar. ¿Cómo sería la fórmula desarrollada de esto? La simple, acuérdense que es un tramo, y las dativas, o sea que acá van a salir 3 flechas para los oxígenos, porque esa es la forma de representar la unión dativa. Y les quiero mostrar un caso, porque en todo esto hay uniones dativas polar. Hay una unión dativa que es no polar, que es en el caso de la molécula de ozono, que se escribe oxígeno 3. ¿Qué ocurre en esto? Acá sí, por supuesto, van a ir los oxígenos unidos, uno con el otro. Nunca en el caso pongan los oxígenos a continuación. ¿Cómo hacemos acá? Ponemos los electrones del oxígeno central. Ahí están los 6 oxígenos que tiene. Necesitan 2. Entonces quiere decir que uno de los oxígenos, por ejemplo tiene que aportar 2 para que tenga los 8. ¿Lo ven? 8 y acá 8. ¿Qué pasa con el otro oxígeno? No puedo hacer lo mismo. Si yo llego a poner 2 acá, voy a tener 10. Entonces, esto ocurre como en estos casos, que los electrones de este oxígeno van por fuera para formar el octeto. O sea que acá tenemos una unión covalente doble no polar. Recuerden, ¿por qué era no polar? Porque son átomos iguales. En cambio que esta va a ser una unión covalente dativa, también es no polar, a diferencia de esta que era polar. ¿Cómo sería la fórmula desarrollada? Y bueno, ustedes van a poner oxígeno, hay 2 pares, 2 rayitas, oxígeno, y acá es donde va la flecha, o sea, de la unión dativa. Bueno, recuerden que esta era la fórmula molecular, lo mismo que esta. Esta es la fórmula de Lewis y esta es la fórmula desarrollada. Fórmula de Lewis y fórmula desarrollada. Bueno, yo en los que me mandaron la resolución del trabajo práctico he visto que en esto se equivocaban. Lo demás, cuando son 2 elementos, esos repaselones fácil. Era el caso, por ejemplo, de la molécula de cloro. Esto está muy bien explicado en el apunte, oxígeno y nitrógeno. Esta era la unión covalente simple, no polar. Acá se daba la unión covalente doble polar y acá la unión covalente triple no polar. No polar, ¿no? Porque son átomos iguales. En los 3 casos la unión es no polar. Esto está bien en el apunte. Yo les quería mostrar esto porque acá es donde se han equivocado. Y bueno, ustedes practiquen otros ejercicios parecidos, que yo les puedo dar un listado de lo que pueden hacer. Supongamos, ese es un caso. Son distintos casos parecidos para que ustedes hagan el mismo esquema. También hay a veces, por ejemplo, cuando hay 2 elementos, a ver, esto creo que no les expliqué. Si ustedes tienen cloro 2, oxígeno 5, por ejemplo, son 2 elementos, pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo van a colocar? Acá tienen que ir colocando en forma alternada, nunca 2 cloros juntos ni 2 oxígenos juntos.
Empiezan por el oxígeno, que está en mayor cantidad, y van poniendo en forma alternada oxígeno, cloro, oxígeno, cloro, oxígeno. Hasta acá yo puse 3 oxígenos y son 5. Quiere decir que para que sea esto simétrico voy a poner en cada cloro un oxígeno más. Y bueno, el cloro recuerden que tiene 7, el oxígeno 6. ¿Cómo hacemos con el cloro que tiene 7, que es un electrón impar? El impar lo ponen hacia adentro para que se una con el oxígeno central. Y los otros van ya directamente en los otros puntos cardinales de esa manera, ¿ves? O sea que si nosotros vemos, por ejemplo, en este oxígeno sus electrones, va a ir uno acá, que ahí va a completar ya los 8 del cloro, y de la misma manera va a pasar de este lado, colocando los restantes de esa forma. Este cloro también va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, acá se da el caso en que ustedes ven que ya los octetos de estos 3 elementos están dados. Faltan los octetos de los otros oxígenos, que obviamente siempre eso tienen que ir por fuera. Recuerden eso, no puedo poner 2 acá porque ahí serían 10. O sea que yo coloco por fuera cuando ya se ha cumplido el octeto. Bueno, yo creo que con esto ya les doy más o menos pie para que ustedes puedan tratar de resolver los otros. Terminemos con la fórmula desarrollada. Y bueno, recuerden que entonces tenemos esta y esta, que es unión covalente simple polar. Y esta es unión covalente dativa polar. Lo mismo que para el otro extremo. Acá también, esta y esta es unión covalente dativa polar. Bueno, listo. Espero que trabajen y que me manden los resultados. Y claro, esta sería la fórmula molecular, esta es la fórmula de Lewis y falta la fórmula desarrollada. ¿Cómo va a ser la fórmula desarrollada? Ustedes ven que todo esto acá va con flecha, ¿ven? Esta es dativa, esta es simple y esta también es simple, pero esta también es dativa. Y hay otra unión dativa que es de esta manera. Esta sería la fórmula desarrollada. Practiquen y me envían resultados a ver si lo han entendido. Les pido por favor, que son pocos los alumnos que me han mandado la resolución del trabajo práctico. Traten de ver si se pueden conectar y mandarme el resto. Gracias, hasta pronto.